¿Qué tal? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, de acuerdo a cuando vean esta transmisión que estamos a punto de realizar, con esta pregunta que dispara el comienzo. ¿Un creyente debe vacunarse? Voy a empezar a sumar a quienes nos van a acompañar en esta oportunidad con espíritu generoso. Los saludamos a todos ustedes que se van conectando y que quieren compartir con nosotros esta reflexión a partir de la ciencia, a partir de nuestra fe, a partir de lo que creemos y compartimos. Los invito a que vayan poniendo los comentarios desde donde están conectándose, vamos a leerlos y después por una cuestión lógica, primero para no distraernos nosotros, pero también para no generar quizás debate, no intentamos hacer eso, no intentamos generar debate, vamos a apagar o a silenciar los comentarios, ¿sí? Así ninguno se distrae leyendo comentarios y podemos compartir de mejor manera. Voy sumando a quienes nos van a acompañar y allí los tenemos. A ver si los puedo sumar a los tres juntos. Tomen nota, tomen nota. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan? Eh, Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estamos? Buenas tardes a todos. Mucho Buenas gusto. tardes, buenas Bueno, tardes. ¿Qué andamos? Le vamos dando ¿Qué la tal? Buenas bienvenida tardes. a todos los que se van a ir conectando. Bueno, acá en Argentina son las 5 de la tarde, padre. Tuvimos un error presuponiendo de que eran 3 horas de diferencia en México, ¿verdad? Pero Sí, son sí, dos. pero son dos, solamente dos. Son dos. Perfecto. bueno, muchachos, nos están saludando desde un montón de lugares, desde México, California, desde, Argentina, desde Colombia. Algunas de las personas que dejan su saludo. Desde Ecuador también estoy viendo por allí, que están dejando sus saludos también desde Chile. Así que bueno, agradecerles a todos los que se han ido sumando para este momento. Con mucha alegría compartimos con ustedes. Bueno, y queremos en esta tarde presentar a nuestro invitado, eh, padre Hernán Quesada desde México, sacerdote jesuita, teólogo moral y doctor médico, ¿sí? Un gusto tenerte acá con nosotros y compartir en este momento, padre. Hombre, igualmente, mucho gusto de estar aquí. Algo Bueno, que hemos venido sí, trabajando durante estos días y seguramente que todos nos preguntábamos era el título, ¿no? Que se le había puesto, eh, un poco uniendo la vacuna con esta relación, ¿no? De este camino de fe y a la cual me gustaría un poco acentuar. La otra vez estaba viendo que el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral había lanzado un comunicado sobre el tema de las vacunas y unido a lo que el Papa, ¿no? Había anunciado en su discurso y en un mensaje, en un video mensaje que había lanzado, donde él decía que en tiempo de coronavirus y de grandes virus humanos y socioeconómicos, la Iglesia está llamada a acompañar a los demás en un viaje de sanidad, trayendo luz en medio de la oscuridad, justicia en medio de tanta crueldad, alegría en medio de tanto dolor, sanidad y salvación en medio de la enfermedad y la muerte, ternura en medio del odio, viralizar el amor y globalizar la esperanza a la luz de la fe. La verdad que eso me gustaría comenzar este encuentro que tenemos hoy, porque la verdad que es una síntesis de lo que el Papa había acentuado en ese videíto, donde nos hablaba, ¿no? Que parte de este motivo de la vacuna era parte de este bien común, ¿no? Si bien nosotros acá no es que venimos a decirle, vaya y haga esto, vaya y haga el otro, no, no, no. Nosotros solamente venimos a hacer una presentación y desde lo que nos habla el camino de nuestro caminar, de nuestra iglesia, de lo que el Papa nos propone, y bueno, continuar adelante este caminito, ¿no? Que venimos haciendo desde el inicio de este año. padre, te quería hacer una pregunta, Hernán. Mucho se habla sobre la vacuna, ¿no? Sobre las vacunas en general. Pero estaría bueno que nos demos un tiempito para los que no somos médicos, digamos, o no estamos en el ámbito de la salud, también refrescar cuando lo hemos visto o aprender qué es una vacuna, en términos generales, ¿no? Eso estaría bueno como para arrancar, se me ocurre. Bueno, las vacunas no son una cosa nueva, son algo que tiene ya bastante tiempo, décadas, y de lo que se trata es
Lo que provoca una enfermedad siempre es algo que entra al cuerpo. En este caso se trata de un virus. Entonces el virus de la poliomielitis, el virus de la influenza, ahora el SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona el COVID-19. Entonces, una vacuna pretende generar una respuesta inmunológica de nuestro organismo. Cuando entra un virus, el organismo responde a este virus. Pero entonces, entre que entra este virus a nuestro cuerpo y el organismo dice esto qué es, de dónde viene, pues el virus se comienza a replicar y hace de las suyas. Entonces va a ocasionar muchos malestares y puede dejarnos secuelas importantes e incluso la muerte. Entonces, la vacuna es meter la información que tiene este virus o inclusive un virus desactivado que no tiene la capacidad de reproducirse, se mete esto al cuerpo a través de la vacuna y entonces el sistema inmunológico capta la información y se prepara, despliega sus fuerzas armadas. Entonces, no es lo mismo que entre un atacante a nuestro cuerpo y nos agarre totalmente desprevenidos, pues va a ser de las suyas, a que nosotros tengamos todas nuestras defensas organizadas, armadas, tanques, misiles, soldados, caballería lista para enfrentar esto. Entonces, la vacuna, digamos, genera esta respuesta inmunológica. Cuando entra el agente infeccioso, pues inmediatamente es aniquilado. Entonces, pero puede entrar. Lo que sucede es que no se reproduce ya, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a librar de secuelas, de malestares e incluso de la muerte. Está bueno. Está bueno ahí, padre, aclarar esto. Me parece que esto es algo que le da miedo a la gente, ¿no? Cuando hablamos de vacuna le da miedo porque ha escuchado en alguna oportunidad que lo que te ponen en el cuerpo es el virus, ¿no? Y por ahí el no conocer que está desactivado, que los componentes, o que solo la información ya causa naturalmente un virus, ¿no? Es un miedo profundo, digamos, ¿no? Entonces eso está muy bueno. Quizás otros están en una fase un poco como posterior a ese miedo que tiene que ver con, con lo experimental. ¿Qué podemos decir, padre, acá respecto a esto, es decir, ¿no? Desde la medicina? Porque es otro miedo que surge. Realmente, bueno, primero, las vacunas, como ya les decía, no tienen mucha novedad. Entonces, varias de las vacunas que se están utilizando con el COVID están utilizando tecnologías moleculares ya antiguas, ¿no? Como el virus desactivado, el adenovirus, como sería el caso de AstraZeneca, o un virus desactivado como sería el caso de Sinovac, que es un adenovirus, pero no tiene la capacidad de infectar al ser humano, ¿no? Entonces, estas tecnologías que ya existían, no hay nada de novedad. Las nuevas son Pfizer y Moderna, que están usando una tecnología novedosa y por eso tiene una altísima eficacia. Nunca habíamos tenido vacunas con una eficacia de arriba del 90%, ¿no? Entonces, cuando nosotros oímos, bueno, pues CanSino, Sinovac, las vacunas chinas, ¿no? Tienen una eficacia del 60%. Yo no me quiero poner esa porque tiene solo 60%. La vacuna de la influenza, que normalmente nos ponen cada año, tiene una eficacia como del 52%. Una vacuna para ser aprobada tiene que tener una eficacia del 50%, arriba del 50%. Entonces, estas de nueva tecnología, que tienen un 95%, pues es un porcentaje altísimo, ¿no? Ahora, ¿este porcentaje qué quiere decir? Esta es la eficacia que tiene la vacuna para evitar que nos infectemos, para evitar que nos enfermemos. Entonces, varía, ¿no? Del 60 al 90 y tantos por ciento en estas distintas vacunas. Es una eficacia que va a variar. ¿Cómo sabemos nosotros esa eficacia? Porque se hicieron procesos experimentales. Esto no lo están comenzando. Estamos en una fase que ya pasamos la fase 3. Entonces, antes del punto en donde estamos, hubo primero una aplicación de estas vacunas en animales. Después hubo en algunos grupos que aceptaron estas vacunas. Y hubo una fase 2 que tenemos que ser muy conscientes, porque ahí tiene que brincarnos también un sentimiento de gratitud, que son las personas que deciden firmar y dicen, yo acepto participar de este estudio y me van a poner vacuna o agua.
es el grupo control al que le van a poner agua, porque si no tuviéramos este grupo al que no le pusieron nada, no podríamos hacer referencia entre uno y otro. Entonces, hay personas que participaron de esta fase 2 para llegar al punto donde estamos. ¿Y cómo supieron la eficacia? Pues que se infectaron o que se murieron. Entonces ven, bueno, este se murió, ¿qué le habíamos puesto? ¿Agua o vacuna? Vacuna. Entonces entraríamos en un rubro de un 1% que estaría ahí circulando entre la falla que podría tener una vacuna. Pero un porcentaje altísimo, altísimo de los vacunados ni se enfermaron ni se murieron. Entonces, por eso se puede llegar a concluir una eficacia de la vacuna. Ahora, estas eficacias son para no infectarse, pero todas las vacunas que están en este momento tienen una altísima eficacia para no enfermarnos gravemente y para no morir. Entonces, bueno, cuando dicen, bueno, ¿cuál me pongo? Pues la que puedas, la que tengas a la mano, porque ahorita de lo que se trata es de no morirte. Hay gente que dice, no, es que con esta vacuna no me van a dejar entrar a Europa. Es que no te estás vacunando para irte de viaje. Estamos en medio de una crisis mundial, en una pandemia, y te estás vacunando para no morirte. Entonces, esta conciencia, pues, de que es verdad, estamos ante algo muy nuevo. Es cierto que pueden tener complicaciones, como todas las cosas, ¿no? Hay gente que le ponen penicilina y le da un shock anafiláctico, ¿no? Y entonces hay que hacer reanimación cardiopulmonar con la penicilina. Habrá gente a la que le pongan una vacuna y podría desencadenar algún proceso no deseable, ¿no? Bueno, es un riesgo. Este riesgo no es mayor al riesgo de infectarte de COVID. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener también claro cuando vamos a elegir, ¿no? Una pregunta que me surge, ¿no? Y también Sí. compartir un poquito lo que nos fue pasando en estos días, cuando nosotros presentamos esta propuesta, que hace tiempo que la veníamos deseando, orando, porque, bueno, me uno a las palabras de un documento, ahí está, me uno a las palabras de un documento que es el de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que lo estuvimos leyendo, que también es interesante porque hay muchas personas que ahora están viendo en live y muchas veces no acceden a este tipo de documentos, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Muchas veces me quedo en el comentario del comentarista, en el título de tal diario que presupone ser católico o diarios seculares. Y está bueno, y solamente este pedacito, ¿no? Dice que la cuestión sobre el uso de vacunas suele estar en el centro de insistentes debates de opinión pública. Claro, ¿cómo no nos iba a afectar a nosotros? Porque esto pasa en todos lados. O sea, la opinión pública, hay posturas contradictorias y bueno, entre sí y diferentes, aparece acá también en el informe, en esta nota sobre la moralidad. Y digo, bueno, un poco lo que pasó en estos días, ¿no? Ahora, detrás de lo que nos pasó, también hay cosas que estaría bueno que nos demos un tiempo y que invitamos a todos los que están viendo, que nos calmemos, que tratemos de hacerlo con prudencia y sobre todo con la búsqueda de una conciencia recta, ¿no? Es decir, obrar en eso y descubrir, bueno, nuestra libertad y también nuestra responsabilidad. Queremos que este también sea un espacio para crecer, no solo también en la fe, sino también crecer en la vida y aprender a escucharnos, aprender a darnos un tiempo y no dejarnos llevar por falsas noticias y bueno, ir esclareciendo esas dudas que tenemos, aprovechamos, insistimos, los que recién se conectaron, que ven que no están los comentarios, es para hacerlo ordenadamente, para no distraernos. Ya después vamos a tener un espacio para las preguntas, como cualquier ponencia que se hace, donde no se va interrumpiendo permanentemente, sino que lo vamos a hacer de una manera ordenada, si les parece, ¿no? De hecho, Pablo, perdón que te interrumpa, está activada la aplicación. De hecho, ustedes pueden ir abajo donde dice sin comentarios, les va a aparecer en sus cuentas sin comentarios, al lado para sumarse a la transmisión y después una burbuja de diálogo con un signo de pregunta donde ustedes pueden dejar sus preguntas. Yo las puedo ir leyendo, las podemos ir leyendo y naturalmente no vamos a responder a todas, sino quizás a las de los temas que no hemos planteado y que sean necesarios para comprender mejor el tema. Sí. Perdón, sí. Sí, solamente dar un pequeño detalle, que es un poco lo que vos acababas de decir, Pablo, que la Iglesia, a través de los distintos dicasterios, con esto de la vacuna ha ido sacando muchas herramientas, y recomiendo, unido a lo que vos estabas proponiendo, Pablo, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral sacó un documento que se llama Vacuna contra el COVID-19, preguntas especiales
para líderes de la iglesia. Es decir, esto está enviado para párrocos, para los que están a cargo de comunidades, y te va dando las preguntas y te va dando las respuestas. Por ejemplo, ¿podría comentar sobre la posición de la iglesia con respecto a las vacunas que se prueban o desarrollan utilizando líneas celulares fetales? Y entonces empieza a hacer todos los análisis con un justificativo de lo que el Papa plantea. No lo voy a detener a detallarlo, pero los que nos están viendo y están a cargo de comunidades, les recomendamos que lean estos documentos que están hechos y preparados para todos ustedes para la información. Bueno, ahora tenemos un médico, así que él lo va a explicar mejor que este documentito y va a ser mucho más explícito, pero es algo interesante como para tenerlo en cuenta, de tener herramientas para trabajarlo, ¿no? En las comunidades, y creo que son documentos ricos que muchas veces quedan medio perdidos y que no se los trabajan, ¿no? Eso se Podemos los... ir después poniendo todos los títulos de los documentos, que eso estaría muy bueno, ¿no? No sé Ok. si se puede, pero en algún momento vamos a ir dejando todos los títulos, incluso lo que Hernán nos recomiende también. Te quería hacer una pregunta, Hernán, porque muchos de Sí, los mensajes que nos fueron llegando es hablar de que la vacuna tiene como componente, me han dicho desde pedacitos de fetos, a indagar e investigar lo que es una línea celular, ¿sí? ¿Vos nos podrías explicar desde la medicina a qué se refiere con una línea celular? sí, cómo no. A ver, antes me gustaría decir una cosa. Cuando aparece este virus y esta situación de pandemia, esto es algo totalmente nuevo. O sea, no Claro. lo habíamos experimentado antes. Entonces, ni los curas ni los médicos sabíamos de estas cosas. Entonces, tampoco es cierto que el hecho de haber estudiado medicina te acredita para opinar sobre estos temas, ¿no? A mí me tocó como el arranque de la pandemia viviendo en Italia. Entonces, en los primeros casos, allá me inscribí en un curso y empecé a leer, a leer, a leer. Y la cuarentena, pues la he dedicado a ponerme a leer estos temas, lo que hay en el mundo médico, lo que hay en la literatura médica. También abunda pues toda esta información como muy confusa, información de médicos o de sacerdotes que hablan en nombre de la ciencia o en nombre de la fe, pero que yo creo que no se han dado a esta tarea como de buscar las fuentes adecuadas para esto. ¿Y cuáles son las fuentes adecuadas? Hay organismos internacionales de la salud, como la OMS, como la OPS, que nos van diciendo esto sí, esto no. Agencias de cada país, como la FDA, como COFEPRIS en México. Cada país tiene su institución que regula estas cosas. Entonces nosotros vamos buscando, leyendo esta información y luego las revistas auditadas por la ciencia, ¿no? Que no es que yo tengo un blog y digo tal o cual cosa. Ahora, dicho esto, vamos al tema de las líneas celulares, ¿no? ¿Cómo voy a producir yo la vacuna? ¿Cómo voy a producir yo estos contenidos que van a tener la vacuna? Pues necesito algunos elementos que tengan similitud con nuestro organismo, con las células humanas. Esto se va construyendo a través de líneas celulares que no son precisamente células humanas, sino son réplicas de células que se han desarrollado a través de tecnología molecular de una célula humana. Ahora, Fotocopias. en 1973, de un embrión abortado, eso sí es real, y en 1973 tomaron de una célula de riñón bueno, tomaron de un riñón una célula y de esta célula hicieron una copia y de esta copia hicieron otra copia y otra copia y otra copia y de aquí se han ido desarrollando las líneas celulares. No quiere decir que sean células embrionarias, no quiere decir que sean células humanas, sino son líneas celulares, son, digamos así, construcciones tecnológicas con ingeniería molecular que van generando los vehículos para que funcionen las vacunas, para hacer las pruebas, para construir este RNA mensajero que van a meter en la vacuna de Pfizer o de Moderna. Entonces, cuando nosotros oímos ese origen de esa primera célula, pues podemos decir, viene de un aborto, entonces está mal. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe dijo, a ver, esto no es participar del mal. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a poner otro ejemplo porque creo que nos va a ayudar a entenderlo mejor.
Supongamos que yo soy un padre de familia y entonces salgo a la calle y un ladrón me dispara en la cabeza y me mata. Bueno, o me deja con muerte cerebral. Entonces, el ladrón cometió un asesinato y yo soy víctima de ese mal. Ahora, les dicen a mis hijos, bueno, pues fíjense que su papá pues tiene muerte cerebral, pero sus córneas están muy bien, sus riñones están muy bien, su hígado está muy bien, su corazón está muy bien, sus células están muy bien. ¿Nos permitirían tomar sus órganos para que otras personas vivan? ¿Nos permitirían de una de sus células tomar una célula para generar unas líneas celulares que puedan servir en el futuro? Si los hijos dicen que sí y mis órganos son utilizados para hacer el bien, las personas que recibieron el bien a partir de esto que me sucedió a mí, pues no se vuelven partícipes de mi mal. El asesino sigue siendo el asesino y tiene su responsabilidad moral por haberme disparado y es un asesino. Pero las personas no participan del mal por recibir el bien que se está haciendo a partir de un mal que me sucedió. Entonces, también así tendríamos que entender este tema, ¿no? Primero, no son células de fetos las que tienen las vacunas, no nos están poniendo embriones licuados para salvarnos la vida. Eso sería terrible, ¿no? Eso sí sería totalmente inmoral que dijeran, necesitamos abortar embarazos para tener vacunas. Y entonces empezaríamos a embarazar mujeres y a provocarles abortos. Eso sería una inmoralidad terrible y sería una cosa espantosa de la que nosotros no podríamos recibir, ¿no? Yo, claro que no. Pero esto de la vacuna, ¿de dónde viene? Es otra historia, ¿no? Entonces, aquel hecho de aquel aborto, pues queda en un pasado, pero el nosotros recibir ese beneficio no nos hace partícipes de eso que sucedió, sino que al contrario, me parece que algo malo, algo que sucedió malo, está provocando ahora un bien enorme a toda la humanidad, ¿no? Padre, para dejar en Sí, claro esto, que me gustaría que podamos hacer como si estuviéramos escribiendo y resaltando, ¿no? sí, Frente a la pregunta que personas han hecho y declaraciones que las vacunas contienen células o componentes de vida O humana, ¿no? Entonces, pedacitos. claro, como no, pedacitos como nos han dicho, está claro que no. que no, no, no. No, las Que vacunas no tienen eso. sí han tenido un origen de a partir de esas líneas celulares, ¿no? Eh, Algunas exacto. vacunas han tenido que ver con estas líneas celulares. Pero acuérdense que son adenovirus, virus activado y estas de RNA, ¿no? Entonces los vehículos para hacer estas experimentaciones se hicieron en líneas celulares, pero no es que nos inyecten líneas celulares a nosotros. Y eso hay que tener Incluso claro. también hay otras vacunas que no sobre el COVID que también se Sí. utiliza esta misma tecnología. O sea, tengo entendido, no me acuerdo si decía rubiola, varicela, hay Sí, varias, ¿no? sí. Hay varias La de la otras. influenza, por ejemplo, se hace en huevos de pollo. Entonces es una cosa que se necesitan millones de huevos de pollo para poder producir estas vacunas, ¿no? Eso es en huevos de pollo, estas se hacen algunas en líneas celulares y otras en otras tecnologías que sería muy complicado ahorita exponer en poco tiempo. Pero lo que hay que resaltar es, no tienen embriones, nosotros no participamos de abortos para hacernos de una vacuna y entonces no estamos participando del mal, ¿no? Entonces no hay, esto lo dice la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, después de escuchar expertos, después de consultar a biólogos moleculares, a la gente que hace medicina genética, y entonces pueden llegar a esta conclusión y pueden ofrecernos esto a la iglesia, este insumo a todos nosotros. Está bueno Hernán decirlo porque que lo diga la congregación no es lo mismo que lo diga el padre tal, o que nosotros claro. cuatro que estamos acá lo salimos. No, si no es el padre tal, por más que sea muy reconocido, esto lo dice la iglesia, podríamos decir, de una manera mucho más, con mucha más firmeza y mucha más seguridad. No es la opinión del padre tal, sino que es lo que la iglesia dice. Creo que es importante sostener también eso. Así Basada es, también en la ciencia, ¿no? así es. Solamente para cerrar este puntito, me gustaría leerlo para hacer la síntesis de lo que el padre dijo en lo que dice el documento. La Pontificia Academia para la Vida
reafirmó en el 2005 y 2017 que las vacunas clínicamente recomendadas pueden utilizarse con la conciencia tranquila y que el uso de dichas vacunas no representa una especie de cooperación con el aborto voluntario. La responsabilidad moral indica vacunarse para evitar graves riesgos para la salud de los niños y de la población en general. La Congregación para la Doctrina de la Fe, cuya tarea es promover y proteger la exactitud de la doctrina en materia de fe y moral, emitió la instrucción Dignitatis Personas sobre ciertas cuestiones de bioética en el 2008, finales de 2020 y en el marco de la pandemia del COVID-19, a la cual recomendamos leerla. Es decir, el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Integral manifiesta esto justo que el padre acaba de decir. Padre, Así es. una pregunta que te hago también para finalizar esta parte del tema, ¿no? Estamos en una situación de pandemia que no es que sea un periodo normal, sino que encima estamos en esta situación. Y por otro lado, ¿existe otro tipo de vacunas actualmente para que una persona pueda decir, bueno, yo no me coloco una vacuna desde esta forma de elaborarla, ¿no? A partir de las líneas celulares, sino existe actualmente otro tipo de vacunas para que yo pueda elegir? Porque también está ahí, ¿no? El tema de la imposibilidad de la elección. Mira, yo creo que como dicen, si le buscamos tres pies al gato, los encontramos, ¿no? Entonces, pues, a ver, la moralidad de la zanahoria que me voy a comer hoy. Entonces, ¿hubo explotación o no hubo explotación de trabajadores? ¿Se pagaron los salarios justos? Eh, Entonces, yo creo que es muy claro este documento que acabamos de escuchar en decir, la responsabilidad moral que sí tenemos es vacunarnos. Hay la invitación a vacunarnos, ¿no? Ahora, responsabilidad moral no quiere decir que nos están obligando, porque al Claro. final, pues nosotros tenemos que elegir cada quien en su conciencia, ¿no? Esto, pero también no tenemos una conciencia, es conciencia personal, pero no individual en tanto que es aislada. Y por ser una conciencia personal, es una conciencia ética. Y esto quiere decir, ¿qué necesito hacer para establecer el bien para mí y para los otros? Entonces, Perfecto. bueno, ahí entra otro aspecto importante. Dos, Pero pues cualquier vacuna, ¿no? Cualquier vacuna hay que ponernos la que podamos, porque también sería como muy fuerte cuando hay muchos países y mucha gente que no tiene el acceso a las vacunas, que yo diga, ah, no, yo quiero esta y entonces exijo que me traigan esta vacuna porque tiene un menor, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro. padre, por más o menos por donde va la conversación, creo que podríamos hablar de dos temas que son muy valiosos, que van de la mano, que uno es la inmunidad colectiva, ¿sí? Y este porcentaje al que tenemos que llegar para que este virus ceda, deje lugar a la vida nuevamente. Inmunidad colectiva y el bien común, que es un término que se acuña en la iglesia y que van de la mano, ¿no? ¿Qué nos podés aportar sobre estos dos temas? Sí, mira, la inmunidad colectiva, esto que le llaman también la inmunidad de rebaño, se imaginan que después de cierto número de gente que ya tenga anticuerpos contra este virus, entonces nos transmitirían la inmunidad y esto no funciona así. ¿Cómo funciona la inmunidad? Imaginemos que cada uno somos estas personas, ¿no? Entonces, los tres no tenemos vacuna, los tres no tenemos anticuerpos. El virus llega aquí, el virus llega aquí o el virus llega aquí y se infecta. La inmunidad de rebaño es, este ya está vacunado, este ya está vacunado. El virus llega aquí y se detuvo. El virus llega acá y se detuvo y este se salvó. Entonces, si este no se vacunó y el virus llega aquí, este infecta a este. Si este está vacunado, pues no se va a infectar. Entonces, la inmunidad de rebaño es una protección que hacemos para la no transmisión del virus. No es que nos van a contagiar ahora las defensas, sino que entre más gente vacunada, hay mayor posibilidad de que no se contagien los que no tienen vacuna. En este caso, los jóvenes, que en la mayoría de países los menores de 18 años no están siendo vacunados. Entonces, sí hay una responsabilidad en el sentido de que si yo me vacuno, primero, pues voy a proteger hoy a los que no están vacunados. Segundo, si yo me vacuno, voy a evitar más contagios.
entre más contagios hay, más variantes vamos a tener, porque las variantes es, dependiendo los ambientes en donde se dé la infección, el virus va a hacer mutaciones, ¿no? Mutaciones en su estructura. No es un nuevo virus, sino es un virus con una variante, con una variación. Entonces también esto implica, si nosotros lográramos tener una gran cantidad de gente vacunada, disminuiría el número de réplicas virales y tendríamos menos variantes. Ahorita ya creo que vamos en la variante lambda, ¿no? Que, que ahí nos mete en el tema de la responsabilidad moral que sí tenemos, decir, bueno, pues a ver, a mí no me gusta vacunarme, odio las vacunas, o sea, verdaderamente yo odio que me pique, no me gusta. Pero en este caso, ante una situación como la pandemia, pues he decidido en conciencia que me voy a vacunar. No solo para proteger mi vida, pero yo estoy con mi mamá, estoy con mi hermana, estoy con mis hermanos jesuitas ancianos, estoy en contacto con mucha gente. Sigo usando el cubrebocas, me cuido, pero lo hago por un cuidado también a los otros, además del cuidado de mí mismo, ¿no? Y a veces, pues tenemos que escuchar a la ciencia, y no nos toca a nosotros, ¿no? O sea, no es desde los padres los que vamos a decir, o los religiosos o las religiosas los que vamos a tener, toda la información, ¿no? O aún los obispos no van a tener toda la información. Nos toca escuchar a la ciencia y decir, pues díganme qué voy a hacer, ¿no? Entonces, pues sí, antes de optar porque mi mamá se vacunara, pues tuve que hacer un montón de consultas con amigos expertos en estos temas, que me ayudaran a entender más todo este tema de los riesgos y valorar, pues que lo mejor era que mi madre se vacune y ya está, ¿no? Para el cuidado de ella y para el cuidado también de los demás, la responsabilidad esta del bien común. Está bueno. Con respecto a Eh, la, sí, no, digo, con respecto a la no, vacuna Pfizer, es verdad que ya tiene su aprobación, porque a veces también hoy siguen corriendo distintos videos, mensajes, donde se dicen que las vacunas están en su etapa experimental. Estaría bueno, ¿no? Creo que fue en estos días, ¿verdad, padre? Tiene una Sí, aprobación definitiva. Estados Unidos dio la aprobación definitiva a esta vacuna. Ahora, no todo es color de rosa con el tema de las vacunas. O sea, Claro. también esto que implica, o sea, a nosotros nos da seguridad, pero también implica la comercialización de la vacuna. Y esto viene cuando está diciendo Pfizer, mi vacuna, que además cuesta carísima, ahora necesita una tercera dosis para que todavía estén más seguros. Entonces va a haber más acaparamiento de vacunas en quienes las pueden comprar y muchos países que son muy pobres donde no van a tener esta oportunidad, ¿no? Entonces, eh, hay un aspecto también de mucha inmoralidad o de desafíos de la moral también en las farmacéuticas. Y también hay que tenerlos en cuenta porque a la hora que yo tengo acceso a la vacuna, pues, pues tengo una posibilidad que muchas personas quisieran y no la tienen. Entonces, ¿qué hago con eso, no? También tiene que entrar en nuestro discernimiento moral sobre la elección de vacunarnos o no. está bueno. Interesante lo que planteas, porque a veces solo nos centramos en una cuestión que puede ser el tema del aborto y nos descuidamos otras implicancias, ¿no? De lo que vos recién nombrás, ¿no? Porque también Claro. acá el lucro, el privar que todos los pueblos puedan acceder a la vacuna, digo, a veces siempre tenemos muy en mente un determinado mandamiento y nos olvidamos de los restantes, ¿no? Digo, qué importante eso. Sí, pues lo sabemos, ¿no? Nosotros que como que la moral sexual de pronto es la que se vuelve más popular o más atenta, pero la moral social se nos olvida, ¿no? Entonces, en este tema de las farmacéuticas también están mostrando lo que son, ¿no? Yo digo, ¿cómo se atreven a subir los precios en medio de una situación como la que estamos, ¿no? Con las ganancias que están teniendo, son unos inmorales. Pero bueno, ese no es el punto. Nosotros, ¿qué vamos a hacer si nuestros gobiernos nos están ofreciendo la posibilidad de la vacuna? ¿No? Entonces, O ¿por qué cuando a son muchos inmorales las países solo llega farmacéuticas? una. Sí. Por Claro, ejemplo, claro, no, claro. acá no tenemos opción, por lo menos en la realidad de nuestro país, de elegir qué vacuna. A mí, yo como docente, como profesor, me ha tocado la vacuna Sinopharm y no tengo opción. Entonces también ahí mi libertad y por ende mi responsabilidad
se ve limitada, ¿no? Sí, acá en México hay muchas vacunas, pero tú llegas y te van a poner la que te tocó, ¿no? No llegas y te dan el menú. En Estados Unidos sí, ¿no? ¿Por qué? Porque son otras condiciones económicas y porque hay una lógica financiera de un país muy rico que puede hacer eso. Y los pobres, pues como ya dices, ¿no? Vamos a lo que nos toque. Pero también somos afortunadísimos de que tenemos algo que nos toque. Hay muchos a los que no les está tocando nada. Está bueno decirlo eso también. Padre, ahí estuve viendo las preguntas. No sé si ustedes pueden acceder a las preguntas. No sé No, si ustedes No, tienen la solamente vos. posibilidad. Eh, pero sí, la gente que está generando sus preguntas pueden votarse. Entonces, inclusive a mí me va mostrando las preguntas que están más votadas, Perdón, que es sí, podemos interesante. verlas. A los Pueden demás les verlas. digo, sí, sí. Si hacen Eh, clic ahí en Ah, en perdón, el signo sí, de sí. interrogación, se pueden. bueno, vi ahí casi ah, 60 sí. preguntas en total, creo una cosa así. Quiero remarcar dos, quizás después ustedes pueden elegir alguna más. Una que tiene que ver con la mezcla de vacunas. No sé cómo está padre allá en México, pero acá a los que nos han puesto, por ejemplo, la primera dosis de la Sputnik, nos llega otra quizás. Yo estoy a la espera y quizás nos pongan la Moderna. Bueno, ¿esto puede tener algún efecto? ¿Es positivo, es negativo mezclar? Cuando nosotros salíamos al boliche, nos decían, no hay que mezclar alcohol. ¿Será más o menos lo mismo o nada que ver? Es que no sabemos, o sea, es una cosa tan nueva que no sabemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Sputnik es una vacuna que requiere dos dosis, pero las dos dosis son distintas. Hay la dosis uno y la dosis 2, porque están elaboradas con adenovirus distintos, un adenovirus de un tipo y el otro es del otro tipo, ¿no? Entonces, esto da una mayor eficacia de la vacuna y por eso es importante que sí se pongan la Sputnik 2, ¿no? Ojalá el gobierno haga eso. Ahora, hubo situaciones donde pues no hay, la única que han combinado es Pfizer y AstraZeneca y Pfizer, creo que son las únicas que han hecho combinaciones y que dijeron funcionaron muy bien. Pero de las pusieron Cancino y después hubo una campaña muy fuerte en contra de esta vacuna, como diciendo, Cancino tiene muy baja eficacia, solamente va a durar 6 meses, entonces la gente entra en pánico y además los laboratorios están desarrollando ahora unas propuestas de hazte una prueba después de vacunado para ver tu nivel de anticuerpos. Eso no sirve más que solamente sirve para que los laboratorios hagan dinero, porque los anticuerpos que aparecen a partir de la aplicación de la vacuna van a variar en su cantidad y en su espacio de tiempo, su aparición y su concentración. Y no cualquiera los puede captar, ¿no? Son difíciles. Y la otra cosa es que también actúan en nuestro sistema inmunológico a nivel de los linfocitos, que son las células que van generando la memoria y van a producir las defensas. Y eso no tampoco se puede controlar con estos estudios. Pero bueno, cierro esta cápsula y digo que la gente se ha estresado mucho y entonces empieza a ponerse vacunas de lo que encuentra, se va a otro estado y lleva otro comprobante de domicilio de otro lugar, o se están yendo a Estados Unidos a ponerse otras vacunas. Yo diría, no hay que experimentar más de lo que tenemos que experimentar por la propia emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, ya tienes una vacuna, pues ya está, ¿no? No hay estudios, hay que esperar hasta que nos digan, pues no pasa nada, y estos estudios se tienen que hacer en modelos más cuidados, más acompañados, que nosotros andarnos metiendo cosas que no sabemos que puede pasar, ¿no? Entonces yo diría eso, no se aceleren, no se aceleren antes de que tengamos la información, porque podríamos tener más problemas por andar experimentando con las combinaciones de vacunas. A menos que el gobierno diga, pues no se consiguió la Sputnik 2 y entonces vamos a tener que aplicar esta, pero entonces van a observarlos y van a estar muy vigilados por las mismas autoridades sanitarias sobre lo que les pueda pasar.
y eso es más seguridad. ¿Podemos ir poniendo algunos comentarios? ¿Les parece Sí, que sí, sí, están buenísimo. acá hay uno que parece muy interesante, donde dice, a ver, por favor, bueno, se me borró. A ver, había, eh, ¿Podés ac- fijarlo, Pablo? puse el like, pero, no me deja fijar. Bueno, pero lo leo. Dice María Paula Ramírez, pero si lo que están poniendo no son vacunas, porque están en fase 3. Bueno, esto ya lo explicamos, pero estaría bueno decirlo en 2 o 3 palabras, si te parece, padre. No son vacunas. Bueno, sí, sí son vacunas y algunas están en fase 3. Pero ya les digo, antes de la fase 3 fue la fase 2 y esta fase Claro. 2 se hizo en mucha gente, en unos ambientes muy controlados. Entonces, no estamos, o sea, no nos están usando de ratones, eso sí. Y lo que nos están poniendo sí son vacunas y a todas las personas que están ahorita inoculando la vacuna, pues le están poniendo vacuna. No hay la posibilidad de que le pongan agua, ¿no? Como fue en la fase 2. Entonces, hay que tener tranquilidad y esto. ¿Se cortó? Ah, ahí está. Pero Ahí bueno, está, ahí está. perfecto. Alguien decía ahorita bien en los comentarios, ¿no? ¿Cómo confiar en las vacunas cuando decía un familiar mío se vacunó y está muy grave, ¿no? Tiene problemas de salud. Primero, no, hay que entender también que las enfermedades seguirán. Aquí está, tengo una amiga cuya hermana estando vacunada se contagió y la pasó muy mal. ¿Cómo confiar así? Bueno, ya les decía, las vacunas tienen una eficacia para no infectarse y luego tienen una eficacia para no agravarse y luego tienen una eficacia para no morirnos. Es una alta eficacia. Esto es una alta eficacia. Yo ya directamente de los casos que he visto, uno de mis compañeros jesuitas vacunado se infectó, pero también son las nuevas variantes. Entonces las vacunas pensemos que se desarrollaron en todas las otras en estas fases y en todos estos procesos con las primeras variantes. Entonces la variante Delta Ujú. tiene otras situaciones. Las vacunas dicen sí tengo eficacia, pero ya no fue la misma. Entonces también disminuyó. Entonces sí vamos a encontrar gente vacunada e infectada, pero el número de gente vacunada e infectada va a ser mucho menor, así lo vemos ya, es mucho menor que el número de gente que está infectada no vacunada. Y todavía es mucho menor que el número de gente no vacunada que se está muriendo. Entonces los porcentajes de la gente que se muere es altísimo, la gente que no tenía vacuna es muy alto, ¿no? O sea, no hay comparación con la gente vacunada. Entonces la gente sí la puede pasar mal, con vacuna, pero no se va a morir. O sea, tiene menos posibilidades de morirse si está vacunado. Nos Eh, podemos enfermar, pero no morir. Sí. Padre, Luis, ¿vos ibas a hablar? No, me quedé pensando en muchas cositas que venía diciendo el padre desde la parte científica y me llama mucho la atención este punto, ¿no? Es decir, eh, porque, a ver, lo voy a contar de una experiencia personal, ¿no? Mi Sí. papá hace una semana estuvo internado y había tenido de manera sintomática COVID, ¿sí? Pero el médico me decía que, bueno, él tenía solamente la primera dosis, ¿sí? De la que era propiamente la Sputnik. Y el médico me contaba y me dejó sorprendido, me decía que en todo este proceso sí ha generado una variante de lo que fue la primera ola el año pasado a lo que es esta tercera ola. Es decir, como que tienen un mayor control y sí ven una cierta eficacia. Es decir, muchas personas, en este caso mayores, porque mi papá estaba internado dentro del grupo de personas mayores, y el tratamiento ha resultado mucho más ágil que en la primera ola. Es decir, y eso que es con una primera dosis, ¿sí? Sin embargo, bueno, eso es como que todo lo que vos decías, padre, es como que me ha ido resonando esto de lo que me había dicho el médico de mi padre, ¿no? De cómo había generado este cambio
y todo este proceso de lo que implicaba la vacuna en sí. Que obviamente respetamos, y esto creo que hay que aclararlo un poco lo que aclaró Pablo, nosotros no estamos diciendo que vaya mejor, digamos, ya está la libertad de cada uno, solamente estamos contando lo que la Iglesia presenta, plantea, las posibilidades, las situaciones, y un justificativo desde lo que dice la doctrina para la fe, según la Iglesia y la moral, y lo que dice la ciencia, ¿no? Que es un poco lo que hemos Sí. hecho de imitarlo a vos, Padre. Y por último, para ir cerrando, no pasar a una cuestión moral de decir, vacunarte es pecado, ¿no? Que también veía que estaba una de las preguntas ahí. Me dijo un padre que era pecado vacunarse. Bueno, Claro. no caer en eso y hacer esta síntesis de cierre, porque todo esto lo que vos venías diciendo, padre, me venía mucho reflejo de lo que me pasó más concretamente a mí con mi papá, ¿no? Eso solamente. Sí, Una, sí. totalmente. No, 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 sí, Quería- totalmente, totalmente. Hay un mensaje de José Ignacio Macelo donde nos dice que no parece justo, no le parece justo el debate, porque los cuatro estamos a favor de una postura. Yo lo que le voy a pedir a José Ignacio de que ejercitemos la comprensión lectora, porque en ningún momento dijimos que esto iba a ser un debate en el flyer y dijimos al principio, esto no es un debate, sino que es una entrevista y son cosas totalmente distintas. Estamos entrevistando a un sacerdote que es doctor médico y que es teólogo moral, y a su vez estamos leyendo y entendiendo declaraciones de la Santa Sede, ¿no? Entonces está bueno entender esto del debate porque también varias personas nos hablaron de esto y nunca quisimos ni pretendimos establecer un debate porque tampoco creo que es el espacio para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí respondemos la pregunta de José Ignacio. No sé si ustedes querían agregar algo a eso, ¿no? No, a mí me gustaría decir a José Ignacio que, que este es un punto donde nosotros también necesitamos creer, creer en la ciencia, ¿no? Entonces aparecen teorías de conspiración sobre, dicen, las farmacéuticas. Las farmacéuticas no son la Madre Teresa de Calcuta, eso es una realidad. O sea, son industrias que buscan hacer muchísimo dinero, dicen que también buscan hacer el bien, pero en este momento es la posibilidad que tenemos para librar la crisis, ¿no? Hay que tenerlo eso como claro. Y luego me gustaría decir yo, más que médico, más que sacerdote, pues soy hijo, soy hermano, soy compañero, soy amigo. Entonces también desde nuestras relaciones afectivas y mis propias relaciones de la gente que quiero, de la gente con la que me siento responsable y cercano, pues me he tenido que informar, ¿no? Entonces, ¿a qué fuentes acudo? Pues no voy a YouTube y escucho al padre que habla bonito o al médico que me desarrolla historias fantasiosas muy bonitas. Pues he hablado con mis amigos que son doctores en biología molecular, con mi amiga la doctora en epidemiología, y he ido consultando y leyendo para llegar a este punto, ¿no? De opción. Entonces es cierto que, bueno, pues los cuatro creo que es obvio que estamos de acuerdo con el tema de las vacunas, pero también nadie puede decidir por otra persona. Finalmente es en la conciencia donde cada quien va a tomar sus elecciones. Pero también podemos tener una conciencia deformada. Y ahí algunos sacerdotes que me ha tocado ver, al menos acá en mi región, eh, que dicen, no se vacunen porque esto es no tener fe en Dios, esto es ir en contra de nuestros principios morales. Deforman la conciencia porque, bueno, pues la misma iglesia, en la Sagrada Doctrina para la Congregación de la Fe, eh, la Congregación para la Doctrina de la Fe dice esto, ¿no? Y está diciendo, no hay inmoralidad en vacunarse, más bien invito a que se vacunen, ¿no? Invito, no obligo. Entonces tenemos ahí ese elemento. Y desde la fe, a mí me gusta mucho citar este pasaje de las tentaciones, ¿no? El demonio tienta a Jesús diciéndole, pues súbete al templo y aviéntate de cabeza, si eres el Hijo de Dios, los ángeles van a ir por ti, te van a hacer aterrizar con toda tranquilidad, ¿no? Y Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? En este momento decir, no, yo sí tengo una fe sólida, tengo unas monjitas que quiero muchísimo y no he podido lograr que pasen de, no nos vacunamos porque nosotras confiamos muchísimo en nuestro Señor.
Les dije, bueno, pues ahí está, ¿no? Es su elección y todas estas cosas. Pero bueno, pues tampoco las señalo, tampoco las voy a rechazar. Las he dejado de visitar porque las pongo en riesgo. O sea, yo me muevo mucho, tengo contacto con mucha gente, estoy vacunado y puedo ser asintomático. Entonces, la variante Delta es súper contagiosa, pues voy a cabo con el convento de mis amigas, ¿no? Entonces, pues me hace alejarme por un tiempo mientras pasan estas cosas. Entonces, no son buenos, no son malos, pero sí falta información y hay que informarnos bien para elegir bien. Sí, un poco que esto, un poco lo que estamos haciendo ahora, pues también es un poco esto de nosotros ser también espectadores contigo, que vos también nos vas iluminando desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Que nosotros podamos tener. Por eso también es un gusto de escucharte y de poder comprender algunas cosas que capaz que uno no comprende. Te hago una pregunta que otra vez hacían y me parece muy interesante, que es, Sí. si yo estoy vacunado, ¿es necesario usar barbijo? ¿Es necesario el distanciamiento o ya no? Sí, porque acuérdense que las vacunas varía su eficacia, pero podemos infectarnos. Y luego también podemos infectarnos y un porcentaje muy alto de nosotros vamos a ser asintomáticos. Y podemos infectar a otras y a otros que a lo mejor no van a ser asintomáticos y les vamos a hacer pasar un mal rato. O a no vacunados que les podamos incluso causar la muerte. Entonces, por eso la importancia de seguir usando el cubrebocas, de seguir teniendo las medidas. Si estamos un grupo de personas vacunadas y estamos en un espacio abierto, con una distancia sana, o sea, con una buena distancia, con una buena ventilación, podemos no tener el cubrebocas, ¿no? Para comer, pero si vamos a estar mucho tiempo, muchas personas, con poca ventilación y sin cubrebocas, estamos generando un caldo de cultivo para una infección. Con uno que esté infectado en un espacio muy cerrado sin ventilación y que los demás no tengan este cubrebocas, con la variante Delta es muy probable que todos terminen infectados. Entonces, pues hay que seguir usando el cubrebocas. Es una a nadie nos gusta, ¿no? Yo creo que nadie tiene un gusto por usar esa cosa que es espantosa, pero bueno, pues Y más con pensemos los que tenemos nariz grande, en los imagínate. cirujanos, sí, sí, pensemos en los cirujanos, en los médicos, ¿no? Que tienen que estar con esto. Nosotros tuvimos un brote en nuestra enfermería y se nos infectó el 70% del personal, ¿no? De las enfermeras que nos iban a cuidar a nuestros ancianos, a jesuitas ancianos. Entonces tuvimos que entrarle con los jesuitas en formación, como nuestros seminaristas. Y al principio pues no teníamos equipo y era tremendo, ¿no? Después de 12 horas de guardia, salir y como se ven en las fotos, ¿no? El cubrebocas te lastima, te sangra, te marca. Entonces, bueno, pues pensemos también con un sentido de solidaridad con todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, desde los que limpian, los camilleros, los que trabajan en las funerarias, que están viviendo esto con sus cubrebocas. Pues leámoslo desde ahí y a usar cubrebocas. Quería compartir acá, hay una declaración sobre las Sí, vacunas que fue escrito en diciembre del 2020 por la Academia Nacional de Medicina de Argentina. sí. No es dentro de un contexto religioso y nadie puede afirmar que esta entidad está a favor del aborto porque ya sabemos que cuando fue el tema de la ley del aborto acá en Argentina, ellos salieron con una declaración a hablar en contra, ¿no? Pero sin embargo, los invito a buscarla, diciembre del 2020, ante la gravedad de la situación, es imperativo comprender que no hay tiempo para discusiones estériles ni tampoco para intereses contrapuestos que arrojen un manto de sombra infundado sobre la eficacia y tolerancia de las diferentes vacunas o las ventajas de unas de otras. La Argentina, bueno, en este caso, así como vos nombrabas, padre, la de otros países, acá tenemos el AMNAT en Argentina. Y me gustó cómo termina esta declaración donde nos invita a tener un respeto estricto a la evidencia científica y a la necesaria institucionalidad en el campo de la toma de decisiones, ¿no?
Digo, esto está bueno y también yo me cuestiono como católico muchos de los comentarios que hemos recibido, la poca formación que tenemos, ¿no? Y el poco juicio crítico. Y qué necesario se hace que nos formemos. No quedarnos con esto de las fake news, de la noticia, como ustedes decían, ¿no? De la noticia de lo que me mandaron por WhatsApp, que me mandaron tal recorte o que tal agencia dijo tal cosa. Digo, ir a la fuente, contrastar. Hoy tenemos un tiempo providencial también que es Internet. O sea, no tengo que ir a comprar ni siquiera el libro. O sea, tengo el acceso de poder consultar este material, siempre y cuando busque bien, ¿no? Porque puede aparecer muchas publicaciones, digo, pero tengo disponibilidad de esto. Entonces, hasta el otro día le planteaba al padre Luis y al padre Jorge, qué difícil va a ser creer en tiempos de fake news, ¿no? No solo en tema del aborto, ¿no? Sino decir, continuar nuestra vida como creyentes en este tiempo, ¿no? No dejarnos llevar por todas estas noticias. Entonces, sí, bueno, acá surgió esta, seguramente en otros países aparecen, ¿no? Y como vos decías, ¿no? Consultar a quien sabe, buscar la opinión de la ciencia, ¿no? Quizás no se nos está pidiendo un acto de humildad, ¿no? Que esta vez nos toca confiar en los científicos, nos toca confiar en la gente de ciencia, que nos están dando una palabra pues les tenemos que escuchar. Entonces, las conspiraciones, las teorías de conspiraciones, pues van a abundar, pero tenemos que hacer un acto de fe también en la ciencia, que también pues la reconocemos nosotros inspirada por Dios y Dios actuando ahí, que esta es otra cosa que les decía, ¿no? A estas monjitas, a ver, cada misa que vengo con ustedes es pidamos porque termine esto. Y entonces aparece la vacuna con un tiempo récord. Ah, no, yo no confío con que haya aparecido tan rápido. Pues, ¿cómo creían que nos iba a ayudar Dios, no? ¿Cómo creían que nos iba a ayudar Dios? Este, pues inspirando, moviendo el corazón de todas estas mujeres y hombres de ciencia que se pusieron las pilas y nos están dando esto. Entonces pues es un milagro que tan rápido podamos tener una posibilidad. Hay muchas personas que están preguntando sobre los efectos colaterales que puede tener la vacuna, ¿no? Desde problemas cardíacos o acá preguntan con embarazadas, Trombosis. trombosis de verdad, fertilidad, esterilidad, perdón. Eh, bueno, ya algo dijimos de eso, pero ¿qué podríamos volver a afirmar sobre, bueno, los efectos que puede tener toda vacuna? Mira, hay montones de artículos sobre los efectos secundarios que tiene consumir endulzantes artificiales en las bebidas de dieta. Hay montones de artículos sobre los efectos que tiene consumir todas las cosas untables, ¿no? Que son cancerígenas y así. Y lo seguimos consumiendo y nos lo seguimos metiendo y una vez que ya han dicho todo lo que causa, ¿no? Entonces, este es un momento donde decimos, tenemos muy claro cuáles son los efectos secundarios que van a tener las vacunas, pues no. Intuimos que van a ser efectos gravísimos, no. Intuimos que van a ser cosas simples por lo que vamos viendo, ¿no? Reacciones de dolor, enrojecimiento. Ahora, hay gente que las vacunas les puede dar una reacción grave. Cualquier vacuna, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un nivel de riesgo en todo en la vida. No hay manera de no correr un riesgo en esta crisis. Pero viendo los riesgos, yo diría que el riesgo menor lo encontramos ahorita en la vacuna que en el no estar vacunados e infectarnos por el COVID. Ahí podemos tener un riesgo mayúsculo, ¿no? Entonces, eso. Pero también ahorita nos entra esta sensibilidad por el que qué nos va a pasar. Pues ahí tenemos información de lo que ya nos dijeron, sí nos va a pasar si comes esto, si tomas esto, y ahí estamos, ¿no? Ahí ya no nos pasa nada. Hay que ser valientes, hay que tener fe y hay que ser valientes y yo creo que es la opción que tenemos en este momento, ¿no? Ujú. Muy bueno. Muy bueno, Muy muchas bueno. gracias por desburrarnos, o desburrarme, por lo menos a mí, que hay muchas cosas que no conocía, sí, por lo menos desde la punta de la ciencia, y no sabía tampoco el proceso de cómo se hacía el proceso de la vacuna. Así que te agradezco de corazón por haberme ayudado y habernos ayudado. No, un gusto, con mucho gusto estar con ustedes. ¿Y les parece que reafirmemos esto con el cual iniciamos, ¿no? Invitar a que cada uno se forme en la conciencia, pueda
buscar estos documentos. ¿Te parece, Padre Luis, que volvamos a decir los nombres de estos materiales? Sería muy interesante, ¿no? ¿Cómo no? Lo pueden encontrar en la página del Vaticano, Vacunas contra el COVID-19, recursos para líderes de la Iglesia. Esto lo lanzó el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Repito, Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, a cargo del cardenal Peter Turkson. Y pueden encontrar también en página del Vaticano, www.vatican.va, de corta A, pueden encontrar ahí una sección que dice Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y ahí ya van a encontrar declaración, propiamente, que dice Declaración sobre el COVID-19, 21 de diciembre del 2020. Nota ¿Sí? sobre la moralidad. Ese es el nombre. Exactamente. Y después otro documento que también ustedes pueden encontrar, a través de la cual hemos estado hablando recientemente, es, ya les digo porque aquí lo tenía, pero se me lo fue. El de la dignidad de la persona. Sí, exactamente, que lo había Luis, leído. ¿querés leerlo acá? No lo voy a ver. Decilo vos porque no lo veo bien. Congregación para la Doctrina de la Fe, instrucción Dignitas Personae, no sé cómo se pronunciará en latín, Sí. sobre algunas Sí. cuestiones de bioética del año 2008, 8 de septiembre del 2008. Pero de todas Ahí maneras, está. si tienen el de las notas, ahí hace alusión a eso y también al Está mensaje. Y la Pontificia Academia para la Vida, 2005, 2017 y 2020. La Academia para la Vida, la Pontificia Academia para la Vida, también la pueden encontrar en www.vatican.va. Van ahí a Academia para la Vida y ahí también refiere sobre esto de lo que es el magisterio de la Iglesia, reafirmado por el Papa, ¿no? Porque esto también es importante saber que está el Dicasterio para la Fe, de la Doctrina para la Fe, que habla en la cuestión de su moralidad en toda la implicancia, el Dicasterio para la cuestión de servicios de desarrollo humano integral, que es toda la parte humanitaria y el acompañamiento humanitario, que son un poco lo que justamente hoy la Santa Sede ha pronunciado a una religiosa argentina como segunda hora encargada, a la cual el Papa puso y a la cual justamente en el discurso de hoy acentúa, junto con el Santo Padre, de que pide que las vacunas lleguen a esos países pobres y necesitados, y entonces que la Santa Sede ahora va a tratar de colaborar en ayudar en las compras para esos países necesitados. Eso declararon hoy en el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, y el Dicasterio para y la Pontificia Academia para la Vida, que es el tercero, que también habla concretamente de este aspecto de la moral y del favor de los que estamos a la vida, ¿no? Estos son los tres ejes, podríamos decir, de Buenísimo. documentos centrales que nos van a ayudar a también a entender un poquito más desde parte dogmática o doctrinal de lo que el padre nos ha explicado durante toda esta entrevista que le hemos podido hacer. Así que, bueno, eso solamente. Bien, muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Ahora me voy a poner a trabajar para descargar este material, para poder subirlo a nuestras cuentas, a nuestras redes sociales, para que ustedes también lo puedan volver a ver o lo puedan compartir si lo quieren hacer así. Bueno, muchas gracias por compartir. Padre Hernán, te damos gracias por esta entrevista, ¿eh? Volvemos a resaltar esto, por esta entrevista, gracias por tu generosidad, por este tiempo compartido y te proponemos que nos dejes unas palabras finales, si te parece. Y la bendición también, te lo deje. La vamos juntos. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo lo que quisiera dejar como idea final, pues es que no caigamos en pasiones, sino que caigamos en la información, en la búsqueda de información que nos lleve a un buen discernimiento para elegir bien. Cada quien tiene que elegir bien qué es lo que le va a provocar el bien así y qué va a ayudar a que provoquemos el bien en todas las demás personas. Y desde ahí cada quien elegir en conciencia vacunarse o no vacunarse. Y ya está. Y bueno, pues que el Señor nos bendiga y no sé cómo se acostumbra si damos entre toda la bendición. Vos, Que el padre, vos. Señor, bueno, pues que el Señor les bendiga, que el Señor les ilumine, les acompañe en estos días complicados y sobre todo que nos regale la sabiduría para no salir igual de la crisis.
que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo y muchas gracias. Gracias. Gracias, Padre Hernán. Saludos a todos. Hasta luego. Chao, Chao. chao. Muchas gracias.